Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de En Profundidad aquí en teletica.com, un espacio en donde conversamos con distinguidos invitados e invitadas las noticias que podrían ser, según nuestro criterio, las más importantes de la semana, aunque también nos interesa muchísimo conocer qué es lo que usted piensa. Así que a partir de este momento, mientras converso con mis dos invitados de esta semana, me encantaría que usted también participara en nuestro perfil de Facebook, en teletica.com, y nos dejara sus comentarios acerca de cuál cree usted que es la noticia más importante de esta semana y por qué. Los esperamos realmente esos comentarios en teletica.com. Por el momento voy a presentar a mis dos invitados de esta tarde, don Daniel Suchar. Don Daniel es profesor universitario, es economista, está encargado del programa de posgrado de la Universidad Latina de Costa Rica en Ciencias Empresariales. Don Daniel, muchas gracias por acompañarnos en esta aventura en teletica.com. No, con mucho gusto, muchísimas gracias a vos por la invitación y poder transmitir un poquito de conocimiento a través de la plataforma de teletica.com. Gracias, Daniel. Y don Alan Trigueros, también usted posiblemente lo ha visto en el CINAR, en su programa semanal, y estoy seguro que va a aportar muchísimo como periodista, esta vez como invitado, panelista, opinando según su criterio periodístico cuál es la noticia más importante o cuáles son las noticias más importantes de la semana y por qué. Alan, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Rodolfo, y gracias, Daniel. En realidad tengo que decirle que se siente bastante curioso estar del otro lado de la mesa. Así es. ¿Verdad? Cuando uno es el entrevistado y no el entrevistador. Esperamos disfrutar realmente de una tertulia bien hermosa y ojalá que podamos apartarle al costarricense para que se nutra de información y pueda tomar sus propias decisiones, que es lo más importante. Así es. Empecemos, Daniel. Según tu criterio, ¿cuál podría ser? Sé que son muchas las noticias y en ocasiones es difícil escoger una, pero ¿cuál podría ser una de esas noticias de esta semana que debe tener una trascendencia, un impacto mayor para nosotros? Bueno, te cuento, Rodolfo, que a veces uno cuando habla sobre economía y finanzas, la gente dice, ay, qué aburrido, a veces nunca hay noticias. Pero si hay algo que ha sido característico este año 2019 y esta semana también lo ha sido prácticamente todos los días ha habido una noticia de economía que impacta directamente a las finanzas públicas de Costa Rica y al bolsillo del costarricense. Empezamos con un tema de eurobonos, cosa que vamos a indagar ahora, que me parece que es una de las más importantes, pero luego tuvimos el Estado de la Nación, que nos presenta un documento, el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, por ahí se cuela un poco el tema de lo que es el indicador mensual de actividad económica y hoy viernes tenemos otro indicador que es la baja en 5 colones en el tipo de cambio. Entonces, si vemos así un panorama, es difícil escoger una noticia una sola, pero por lo menos vemos que la semana ha sido bastante movida. Para mí, por supuesto, eurobonos, que es un tema de oxígeno para las finanzas públicas de Costa Rica, era en algún momento y en este momento ya llegó a ser la noticia porque lo estuvimos esperando a lo largo del año como una promesa del Banco Central de Costa Rica como parte fundamental del plan macroeconómico y lamentablemente llegó hasta noviembre, por lo menos llegó y le tuvimos que poner así ese termómetro bien claro de lo que estaba pasando con la colocación de eurobonos. Recordanos qué son los eurobonos. Bueno, los eurobonos primero es un documento como cualquier bono que es una emisión de deuda que en realidad se le llama eurobonos porque tiene una característica fundamental de que tiene una volatilidad bastante conservadora y es parte de una canasta europea de bonos, por eso se llama eurobonos, pero no porque está en esa divisa, no está en euros. De hecho, la característica del eurobono es poderlo cotizar en diferentes divisas, pero se escoge la divisa norteamericana para hacer mucho más fácil. Ahora, obviamente tiene plazos mayores a 5 años, llegando hasta 30, y por supuesto la tasa de interés es mucho más benevolente a cuando se emite algún tipo de bono a corto plazo. Eso es el eurobono. ¿Qué sucedió acá? Que tuvimos una colocación bastante exitosa. De hecho, se dio la sobreoferta. Eso quiere decir que cuando se ofertan las características de estos bonos de deuda externa, muchísima gente quería comprarlos. Tanto es así que eran 1.500 millones de eurobonos, perdón, 1.500 millones de dólares en eurobonos y hubo ofertas hasta de 7.600, casi 8.000 millones de dólares. Eso quiere decir que había una gran cantidad de personas que querían comprar estos bonos costarricenses.
Alan, ¿vos considerás o coincidís con Daniel que es una noticia relevante? Lo es. Lo que pasa es que yo quiero poner una sombrilla más amplia. Ahora que te escuchaba, Daniel, precisamente me puse a pensar que la noticia al final las noticias al final tienen que ver con deudas, ¿verdad? Porque empezamos a pensar en lo que decías del INEC, ¿verdad? 60% de la población de este país está endeudada, ¿verdad? Eso más o menos equivale a 921,000 familias. Y uno se tiene que poner a pensar, bueno, ¿qué está pasando aquí? En un promedio de 4 personas por familia, estamos hablando de que son 3,7 millones de personas las que tienen deudas o están impactadas por las deudas. Otro factor del tema de deudas que estamos entrando es que, bueno, logramos colocar los eurobonos cuando teníamos una calificación de B+, que no era así como y que la gente se pensaba que tan bien nos iba a ir. Y al final hay una oferta por 7,5 millones de dólares, lo cual sobrepasa lo que esperábamos. Y hay una deuda sobre la cual quiero hablar yo, y es la deuda que tiene la Asamblea Legislativa, que aparece bien calificada, ¿verdad? Y se dice que es una Asamblea Legislativa que generó 36 leyes que fueron sustantivas, que fueron eficientes para el país. Según el Estado de la Nación. Pero lo que yo quisiera saber es qué pasó al final con las leyes que se esperaban iban a ayudar a los costarricenses. Y ahí sí voy a profundizar o quiero profundizar en datos que me tienen preocupados, porque creo que con todo este manejo macroeconómico, la entrada del plan fiscal, la entrada de todas estas otras leyes, el sector de gobierno comienza a tener tranquilidad para la colocación de los bonos, ¿verdad? Lo hace también el sector financiero del país, pero al pueblo no le ha tocado nada todavía. No ha salido ninguna ley que realmente le ayude, y de eso que cuando guste, Rodolfo, comenzamos a profundizar. Así que el tema para mí es un tema de la deuda, lo que está transversal en toda una semana, que como dice Daniel, está absolutamente llena de datos. Bueno, y voy a sumar a lo que dice Alan, porque Alan está mencionando el tema del Estado de la Nación, que a mí no me parece nada raro. De hecho, me confirma todo lo que hemos visto a lo largo del año, que tiene que ver con los consumos y esa educación financiera que se necesita tanto en Costa Rica, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos al día siguiente también vuelve a triple confirmar esta dependencia. Prácticamente el 63-65% de los ingresos de los costarricenses tiene una deuda prácticamente comprometida. Entonces nos estamos dando cuenta, y coincido plenamente con Alan, de que la palabra... Tal vez, Daniel, hay que contextualizar. Yo me puse a pensar, si son 921,000 hogares de este país con 4 personas, estamos hablando de 3,7 millones de personas que están impactadas. Es que en 5 millones de habitantes. Sí, eso es una pandemia. Sí, completamente. Y esta pandemia se llama una educación financiera que no está cascadeándose. No, pero también, se llama usura. Sí, ese ya es otro. Claro que el sector financiero se pegó un tiro en el zapato. Sí. Pero entonces, digamos, con los eurobonos, a nivel macro, a nivel país, ayudó o ayudará, esperemos, a que no haya una presión sobre las tasas de interés. En principio eso es una de las tantas cosas que se prometía con los eurobonos. Presión, tasa de interés hacia el alza. Deberíamos buscarlas. Exactamente. No va a haber una presión hacia el alza, entonces eso en alguna medida es una buena noticia también para todos. No, y te voy a contar, Rodolfo, simplemente para complementar, que las necesidades de deuda que tiene Costa Rica para este trimestre, mejor dicho, para las 6 semanas que quedan, es prácticamente 700 millones de dólares. O sea, que en realidad de todo lo que va a entrar en multilaterales y todo lo que va a entrar en eurobonos, va a sobrar bastante dinero. O sea, no van a estar comprometidos. O sea, ahí es cuando nosotros levantamos la mano y decimos, ojo, con esa plata que sobre, ojalá haya una inversión de capital para poder generar un sector construcción que, como nos lo dijo el indicador mensual de actividad económica, es el más deprimido en todos los sectores de Costa Rica, y que sí el gobierno lo puede incentivar a través de un gasto de capital ya inyectado, ya sea a través de temas de puentes, temas de carreteras, etcétera. Entonces, todo esto ha sido, y bien, por eso yo digo que coincido con Alan, de que la palabra deuda ha sido digamos, el eje transversal en toda la semana. Solo que hemos tenido deuda desde el punto de vista de finanzas públicas, que se va a generar una confianza, a la vez que también se le da la noticia a los funcionarios públicos que se le va a depositar el aguinaldo el 6 de diciembre. Esa es otra noticia que hubo esta semana, que le baja todavía mucho más presión a estar recogiendo dinero, a poder
a poder tener lo que sucedió en el año pasado y al antepasado, cuando prácticamente sobre la jugada fue que se emitieron en el minuto final. En el minuto final, me acuerdo además, el año pasado hubo algo que se llamaban las letras del tesoro también, ¿se acuerdan? Así es. Ya este año vemos una tranquilidad en las finanzas públicas de Costa Rica y ahora sí, y en el tema que vamos a abordar también de la economía doméstica, digamos, la de casa. Sí, y tanto es la de casa que esos aguinaldos que van a estar entrando, una de las cosas importantes que tenemos que ir diciéndole a la gente es, tranquilo, sepa usarlo, porque tampoco es que sea recurrente volver a caer en los mismos vicios de oniomanía, que es gasto claro, sin ningún tipo de escrúpulos. Pague las tasas de interés. O pagar tasas de interés. Señores, antes de pasar al tema de asamblea que vos adelantaste, me parece muy importante, quería preguntarles, y hablando del tema de la economía ya doméstica, el plan de salvamento que se anunció hace unas semanas, entiendo que el próximo lunes el Banco Popular, y lo estoy dando a conocer en este momento, me parece que todavía no ha trascendido mucho, el Banco Popular ya va a empezar a anunciar formalmente este lunes su versión de plan de salvamento. Digamos, recordemos que el plan de salvamento se anunció hace unas semanas por parte del Poder Ejecutivo como una serie de medidas que en alguna medida, valga la redundancia, le daría mejores condiciones a gente que está muy endeudada. Alan, ¿vos qué pensás de ese plan de salvamento? Bueno, tal vez entendamos por qué estamos aquí, por qué estamos en estos momentos con ese gravísimo problema. Claramente, Costa Rica es uno de los pocos países que no le tiene un techo al tema de la usura. Entonces, encontrás tasas de interés del 52, 60 y quiero decirle que hay lugares de empeño que andan por el 120 anual. El costarricense no tiene la educación que dice Daniel, tiene una educación de consumo, no tiene una educación de ahorro tan introducida. Y va y compra una plancha y va y compra lo que ocupe y en 5 meses ya eso está más que pago y ya estás prácticamente pagando intereses. Pero al final, cuando no lo pudiste pagar, comienza toda una maquinaria, una operación para tratar de hacerte cobrar esas usuras y una serie de mecánicas que provocan unos indicadores de deudas gigantescos. Eso tiene, Rodolfo, y esto es impresionante, lo saca el diario Extra esta semana, tiene 800, o va a terminar el año con 850,000 juicios por deudas. Cobros judiciales, que le cuestan al país, a nosotros, a todos los costarricenses, 12,000 millones de colones. Esa pequeña fracción, ¿verdad?, que no tiene nada de pequeña, es lo que nos cuesta a nosotros cobrar eso. Y aquí es donde uno se pregunta, bueno, ¿y quiénes son los que tienen ese mayor peso? Bueno, las empresas privadas, ¿verdad?, que te hacen negociaciones. Entonces aquí hay algo que tal vez Daniel me pueda afinar un poquitito más, porque hay una cosa que a mí no me suena. Si yo tiro un plan de salvamento y la mayoría de las deudas es con empresa privada, o sea, prácticamente lo que voy a saldar es la deuda de la empresa privada. Y lo estoy haciendo con recursos del Estado, ¿verdad?, que es la banca pública. Y yo no he escuchado, hasta el momento, su pena de cajita blanca mía, que ninguna de las instituciones bancarias que están haciendo estos cobros diga que ellos van a ceder en algo en esa negociación. Bueno, te quiero comentar, Alan, ya que me estás dando aquí el pase. Mira, primero es importante entender de que el plan de salvamento tiene una característica que yo la he aplaudido porque por lo menos alguien se atrevió a hacer un plan de salvamento. El problema es que en la estructura pareciera un castillo en naipes. No lo están haciendo con todo el sistema financiero, solamente con el sistema financiero público. Por lo tanto, estas personas, como bien lo dice Alan, que tienen ese compromiso en el sector privado, simplemente el sector público le va a pagar al privado y el privado es el que va a salir ganando, en ese sentido. Va a seguir ganando porque primero le van a pagar la deuda, ¿no? Entonces le van a retornar el dinero tranquilamente y se van a zafar de un mala paga, que es otra cosa importante que sucede acá, porque no estamos dando un premio aquí, o sea, porque al final el plan de salvamento no es un premio al que sí paga bien, que eso es otra arista que yo siempre he dicho que por qué al que paga bien tampoco, por qué no le hacen un plan de salvamento, o mejor dicho, por qué no le hacen una readecuación de deudas con intereses más bajos. Pero bueno, eso lo dejamos por una arista por aquí.
vas a mandarle una persona que no tiene una buena educación financiera hacia el sector público va a tener un impacto en las utilidades, aunque el presidente de la República y algunos compañeros dicen que no, al final la matemática es sencilla, voy a dar un crédito con menor tasa de interés, obviamente va a tener menor rentabilidad, eso lo confirma incluso una de las calificadoras de riesgo, lo dice, Moody's dice, hay un problema con ese plan de salvamento porque van a haber impactos en rentabilidad. Y otra de las cosas importantes que tiene el plan de salvamento, que ya es tener un poquito de ojo en cada una de las cosas, es, usted tiene que demostrar estabilidad, pero la única persona que puede ser estable hoy en día desde el punto de vista laboral es el sector público, puesto que el sector público, para poder salir del sector público, es mucho más difícil que un sector privado. En un sector privado se ve mucha movilidad, entonces uno no puede demostrarle al banco que tiene una estabilidad, porque yo puedo tener 10 años en Teletica y al día siguiente me votan, o al día siguiente me voy, puede ser así. Entonces ya empezaste a ver... el sector público, que es el que está más endeudado, eso porque es el otra. que es más fácil de que le presten. Claro. Nada más llegan con su acción de personal y le prestan. Listo. Entonces, y los educadores, los que más están muy endeudados los educadores, pero es un disparate. Le abro un paréntesis, 89% de la población del sector público recibe menos de 190.000 colones, puesto que tiene una gran cantidad de embargos ya judiciales en el cual se les va bajando y son rebajos prácticamente y yo le sumo una preocupación, que es, porque vamos a ver, va a sonar feo lo que voy a decir, pero no todos, pero sí muchos, lo que van a ver con el plan de salvamento al final va a ser la posibilidad de contar con más liquidez en algún momento, porque si se le baja la cuota al final, por decirlo de alguna manera, tal vez una de dos, o aprende, sí, voy a empezar a ordenarme, ojalá fuera así, pero yo me temo que mucha gente va a decir, ay, mira, no, más bien puedo agarrar esta platica ahora que tengo y pedir en tal lado y pagar con es esto. que hay otra arista. Casualmente tuvimos una conversación telefónica, Alan y yo, porque somos amigos del medio, y estamos hablando de eso porque el sector regulado es una cosa, el sector no regulado es otra, y el sector informal o garroteras, como se le dice como una forma muy criolla, es otra. Entonces, aquí tenemos un sector regulado, la SUGEF, Superintendencia de Entidades Financieras, tiene a todas estas cooperativas, entidades financieras, bancos, etcétera. Luego tiene los no regulados, porque usted se puede llevar un celular, un viaje de sus sueños, una carrera universitaria, y un carro, o sea, esos son no regulados y existen también facilidades de financiamiento con todos ellos, y por supuesto viene... Y además no te analizan mucho el crédito, o sea, simplemente te lo dan. Y con algo vas a pagar, es que con tu casa, con tu carro, con lo que sea, porque te van a terminar de cobrar. El tema, Rodolfo y Alan, es que tanto regulado como no regulado, lo que se quiere es que todo el mundo esté regulado, pero no para monitorearlo, sino para que ellos mismos tengan también una salubridad financiera, porque si usted me dice que le va a sobrar 50.000 colones y se va a embarcar a pagar, vamos a decir, una plancha, que la va a terminar pagando 2 veces o 3 veces después, porque eso es lo que termina pasando. Pero como y que ese es el negocio ahora de muchos. Es que la tasa real efectiva, que es lo que al final termina siendo. Son financieras, o sea, esos son bancos disfrazados. Sí, ellos hacen una estrategia comercial como debe hacer cualquier empresa. O sea le dieron a donde era, encontraron excelente, digamos, oportunidad. Lo que pasa, Rodolfo, es que en estos momentos tienen tan endeudado el país que por eso les dije que se dieron un tiro en el pie. Porque obviamente la economía está ya prácticamente trabada, porque aquellos que podrían salir a comprar algo ya no tienen liquidez, ya no pueden ir más allá, porque todo los está presionando. Un ejemplo, usted construye una vivienda en este país, paga una tasa de interés del 12% y la paga 11 veces lo que usted pidió. Usted en Estados Unidos compra la casa, paga 25 años, paga por 25 años y paga 2,6 veces ese crédito. O sea, están matando. O sea, ahí es donde te das cuenta que existe un problema que de verdad es un problema tipo el huevo de la gallina, porque si me pongo al lado de los bancos, ¿no? Digamos, porque también es muy importante, el banco dice, ¿a quién le voy a prestar? Porque yo al final necesito, o sea, mi negocio es prestar y que devuelva el dinero, ¿no? Porque también
Entonces, eso es algo que nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. Prácticamente en muchas participaciones yo siempre he dicho que la intermediación bancaria en este país es altamente grande. O sea, desde la tasa básica pasiva, que digamos que es la captación, a la activa, que es la colocación, quitando vivienda, que es mucho más holgada, mucho más bajita, el resto es, o sea, algo de 10 hasta 15 puntos porcentuales de diferencia. Entonces, hay un tema que dice, ok, claro, pero la tengo muy alta, pero tengo un país altamente endeudado, sí, o que su cultura no es pagar a tiempo, porque aquí el 52% de la población en Costa Rica no paga a tiempo. O sea, el día del pago no te paga. O sea, puede ser que te pague 2 días después, 3 días después o 15 días después. Pero es un indicador, sí, que es el peor de Latinoamérica. Eso es complicado. Hemos conversado acerca de lo que vos considerabas era la noticia más importante. Alan, ¿tenés alguna noticia que vos consideras, bueno, no la hemos tocado hoy, pero sí es importante esta semana? Sí, yo creo que definitivamente hay algunas patas de esta mesa, como lo decía en el inicio, de que a mí me falta en la acción de la Asamblea Legislativa, y en esto quiero ser concreto porque es el tema del que estamos hablando, decir que ha sido positivo que hayan sacado 36 leyes, que lo dice el Estado de la Nación, sustantivas. Y eso está bien, entre ellas el plan fiscal. El tema es que han ido entrando con una serie de leyes, pero no llegan las leyes que tienen que ver con el costarricense de a pie. ¿Cómo cuál crees vos que faltaría? Bueno, hablemos de este mismo tema. La ley de usura. La ley de usura tiene 1 año y resto de estar en discusión en la Comisión de Hacendarios, y ya es una ley que tiene que salir, gústenos o no nos guste, tiene que salir, hay que ponerle un techo a esto. La que establecería, para poner a todos en contexto, la ley que establecería a partir de cuánto. No, ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuánto? O sea, a partir de cuánto ya sería el delito de usura, que existe en el ordenamiento, pero no dice a partir de qué punto ya debería ser considerado usura. Sería un proyecto que diría más o menos el punto donde ya, a partir de ese punto ya sería un delito. ¿Es así? Es un delito, exactamente. Entonces hay muchos análisis. Yo creo que en el análisis de este proyecto, revisando algunos datos y conversando con algunas gentes, hubo algo que también me asombró muchísimo de la nota y que sacó, como les decía, el Diario Extra, y es cuando indicaba que cuando le piden al Banco Central que genere un mecanismo para decir hasta cuál tope debe llegar, dice que es el 60%. Entonces uno se pregunta, ¿cómo el 60%? ¿Y cómo hizo esa ecuación? Bueno, lo que hizo fue que cogió todas las tasas de usura, ¿verdad? Y generó un promedio. O sea, si le sacas un promedio de usura, ¿qué te va a dar? Usura. Pero cuando comienzas a revisar qué es lo que pasa en diferentes partes del mundo, en Francia la tasa superior de usura es 21%, en Corea del Sur 24%, en Japón 24%, en España 20%, en Estados Unidos más o menos, dependiendo de los estados, anda en un 20%. Hay muchos que están hablando en este país de llevarlo al 35% y todavía eso le da un margen de ganancia del 20% a todas las empresas, pero no lo quieren. Aquí yo quiero escuchar lo que dice Daniel, porque hay algo importante que yo le he oído a mucha gente que está en contra de un límite de un 30%, y es que algún límite muy bajo podría excluir a algún tipo de población de tener la posibilidad de tener crédito. ¿Es eso cierto? Es cierto, ¿por qué? Es cierto, porque cuando un banco tiene que otorgar un crédito, tiene un gradiente de 3 grados, valga la redundancia. Digamos los A, que son muy buena paga, los B, que son medianamente buena paga. Eso quiere decir que pagan mínimo, pero terminan pagando algo, siempre andan con una bolita de nieve muy pequeña. Y por supuesto tienen la C, que es la gente a la cual obviamente está este problema. Que hay mucho riesgo. Que hay mucho riesgo, que no paga, que si paga, que se embarca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los bancos juegan con una probabilidad, obviamente, que se cruza con la rentabilidad. O sea, yo tengo esta gente que va a pagar perfecto, esta gente que no va a pagar tanto y el otro que no va a pagar tanto, y a este obviamente le voy a tener que poner una tasa de interés mucho más alta. Si esta tasa de interés ya me la empiezan a ajustar hacia la baja, como está diciendo Alan, o sea, es hacia la baja, lo que hay que, o sea, es que buscando hacia abajo, no hacia arriba, el banco lo que va a hacer es así, igualito, estrujar, simplemente, y él va a ir dejando fuera a todo el que se va quedando por acá. O sea, sí, el que entonces, no tiene, digamos, con qué mucha garantía, con qué responder, el que no tiene propiedades, el que usualmente, digamos, no tendría crédito,
a ese los bancos les tienen que cobrar un poquito más o bastante más por el riesgo que representa para el banco. Pero necesitamos aquí dimensionar el problema. El problema no es en vivienda. El problema no es un crédito personal. Consumo, es un tema de consumo que se llama tarjeta de crédito. Entonces, de todos los problemas que hay, me voy de 14 billones de colones que hay en la calle, bajo a 1,2. O sea, el problema es 1,2 billones. Que eso es lo que hay en tarjeta de crédito rodando por el país. ¿Por qué hay un montón acá? Porque aquí hay un montón de vivienda y hay un montón de carros, que es diferente. ¿Pero qué pasaría si pondríamos a un 24 como en Francia? Como es que el 24... A ver, mucha gente no tendría tarjeta de crédito. En esos países no ha pasado nada, Entonces, el tema es que puede ser una curva perversa. Porque hoy a esta gente que está en el estrato inferior, ¿no crees que le prestan? ¿Cuál? ¿Quién le presta? No, tampoco le están prestando en este momento. ¿Qué es lo que bueno, en el último informe del INEC, el quintil más bajo es el que nadie le está prestando. Entonces, que no me digan que bajando las tasas de interés, Daniel, van a afectar esa área que ya por sí está fuera. Ya está fuera. Tú lo vas bajando y lo pero podría quedar más gente más afuera. Entonces, si queda más gente más afuera, o no queda, o sea, el que quede afuera con este análisis del banco, ¿no? Él va a tener varias cosas, o va a tener que ir a otro banco, o va a tener que arreglar su problema, o va a tener que ver qué hace, o si no, el ver qué hace significa me voy a tener que ir a una informal o a una no regulada. O sea, porque acordemos que los bancos son los que están regulados y los bancos pueden ser estrujar o no estrujar. Si tú estás pensando que vas a sacar gente, es una decisión personal de cada banco. Y si esa persona va y dice, me voy para el no regulado, y el no regulado me pone una tasa más o menos, pero me acepta como cliente. O si no, voy para el tema de los te comprendo eso, pero ¿qué me acepta, Rodolfo? Me acepta que yo recoja ese producto, que lo pague por varios meses y que después tenga una deuda tan grande que me persigan y que por cierto es ilegal y llamen a mi mamá, a mi papá, hasta el perro de la casa. No, y ojalá fuera así, que tiene que pagar esa deuda. Hay gente que presta plata que no es tan buena gente, ¿verdad? Claro, puede costar hasta la vida. Pero entonces es que, vamos a ver, es perverso el movimiento. Porque si te pones a pensar, decís, mira, es que no subo la tasa de interés, ¿verdad? Perdón, dejo la tasa arriba, ¿verdad? Y está dañando a todo el mundo. Si la bajo, pues flexibilizas un poco más. Pero es para salvar a los de abajo, y los de abajo nadie los está salvando. Perdón, ¿quién los está salvando? Si son los que están empeñando su vida, podría hacer eso. Lo hacen hoy. Otra de las cosas, bueno, para ponerte, porque estabas hablando sobre los temas de la Asamblea Legislativa, que sí, es verdad, no he visto leyes que hagan eco a la reactivación económica, porque al final se necesita que se mueva esto. Hay una ley. Pero no me acuerdo qué pasó ni siquiera con los datáfonos. No, los datáfonos querían bajarle igual. Creo que debe estar ahí esperando que alguien diga. Debe haber un lobby tremendo de las empresas privadas. Y el tema de los datáfonos, yo en el caso personal di un comentario, dije, mira, ¿cuánto van a bajar? 3%. ¿Acaso vas a bajar el 3% al producto final? No creo. O sea, al final el producto final te va a costar lo mismo. O sea, simplemente que va a haber un toma y dame entre el comisionista del datáfono y el comisionista del banco. O sea, yo no veo ningún tipo de reactivación económica porque hoy los datáfonos están al 7%. Los quieren bajar al 4%, los quieren bajar al 3%. Esos 4 puntos porcentuales que estás bajando sobre una gaseosa de 1,000 pesos, tendrías que bajarle 4%. Vas a bajarle 40 pesos. No se lo vas a hacer. No lo vas a hacer. O sea, eso no va a ocurrir. ¿Vos crees entonces que está ayuna o ausente la agenda fuerte de reactivación económica en la Asamblea? No, y está, mira que ahora tenemos hoy en día una ley en la cual yo emití una opinión. Un proyecto. No, ya es ley. Y de hecho falta la firma, que es la ley del hospedaje no tradicional, la regulación del hospedaje no tradicional, que incluye plataformas compartidas como Airbnb, Kayak, HomeAway, etcétera, donde yo personalmente acabo de demostrar que si bien es cierto, hay algunas cosas que rescato de esa ley, porque sí, hay un tema de plan fiscal, etcétera, con el impuesto del agregado, el resto de las cosas lo que va a hacer es que la gente no quiera estar más en este tipo de plataformas, que en sectores muy vulnerables como en la zona indígena de la zona norte o zonas playeras, etcétera, lo que puede hacer es ponerle más trabas al asunto en vez de reactivar. Entonces, tú tienes que ir buscando cosas como esas. Perdón, Daniel, le hablabas de reactivar y yo leía algunas de las explicaciones que, por ejemplo, daba unos diputados que decía que con este proyecto de usura se liberaba 1 millón de, $1 millón de millones, o sea, 1 billón. 1 billón. 1 billón de colones, que es equivalente al 2.5% del PIB, ¿verdad? Con el plan fiscal estamos buscando un 1%, es así, del PIB, o sea, que técnicamente ese dinero
que hoy por hoy se está yendo a las entidades financieras, entraría a la economía otra vez y podría dinamizar la economía. Me hago esa pregunta. Estamos buscando cómo dinamizar la economía. Necesitamos empleo. Es una pregunta que me parece que es válida. Lo que pasa es que nada me asegura científicamente que ese dinero vaya a volver. Es igual ahora con este proyecto de plan de salvamento, casualmente con el que empezamos, que dice que si te metes voluntariamente, porque eso es importante decirlo, voluntariamente, vas a tener que ir a clases de educación financiera durante 3 años. Personalmente, valga la cuña, los posgrados donde yo estoy, posgrados, duran 2 años. Y digo, ¿qué tanto vas a dar clase de 3 años? ¿Y quién va a pagar esos profesores? Entonces, bueno, y te repito, si bien es cierto que alguien puso sobre la mesa un plan de salvamento, un plan de educación financiera, cosa que yo voy a aplaudir siempre de pie, me parece que también es un castillo en naipes que se puede ir cayendo. Puede ser, digamos, ser demasiado optimista el creer que la gente va a ir 3 años. Ahora, pero voy a seguir con el tema del plan de reactivación económica. Tú tienes todavía muchísimas cosas que hacer estructurales en Costa Rica. Todavía puedes ir buscando pero la pregunta es, ¿crees que tenemos que ponerle un tope a la usura? Yo te digo, yo soy de las personas que digo que no, que ese lado no me parece porque va a haber este estrujamiento. En estos momentos diferenciamos. Yo creo que sí. Yo creo que hay un exceso, se volvió una epidemia. Sí, no. Volvemos a lo mismo, 3,7 Lo que pasa es que técnicamente, cuando Daniel plantea esto es un buen negocio para alguien, pero no para el pueblo. Yo sé que suena poco popular defender el no tener límite, pero técnicamente yo sí me han convencido que lamentablemente hay gente que por su situación de riesgo el banco solo le puede prestar a un monto relativamente alto. Sí, claro, no, yo lo entiendo, pero vuelvo y te repito, es una opinión mía. O sea, no, claro. La razón es un tema de que yo lo que quiero es que los informales no estén. O sea, para erradicar este informal, vuelvo a repetir, regulado, no regulado, informal. Este informal que es el que me está poniendo en problemas a una gran cantidad de gente, porque esto es la garantía simplemente de la sangre que roba por el cuerpo, así de sencillo. Estos son los que yo no quiero. Pero Daniel, ¿no crees que hay que hacer algo distinto? Porque, vamos a ver, para no entrar en este sector informal, entonces castigamos al resto del país pagando tasas, vuelvo a lo mismo, de 50, 60 y en las llamadas garroteras hasta el 120%. O sea, o lo mato por aquí o lo mato por acá. No, entonces, yo creo que hay que ponerle un techo a la usura y ver cómo resolvemos ese otro tema para que tenga mayor acceso al crédito. Es que si tú me dices qué podemos hacer, porque al final estamos hablando sobre la ley, pero si yo necesito agarrar y decir qué vamos a hacer, yo tengo 3 aristas rapiditas. Una, que el sector no regulado, el que se ponga a regular. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo un daño a la gente que le sobran 50.000 colones y llega a una casa de bancos disfrazados, a mí me sobran 50.000. No se preocupe que con 15.000 por quincena durante 25 años, usted paga el viaje, ahora es a Qatar, ¿no? Porque ahora todo el mundo anda hablando de Qatar. Sí. ¿No? Pero yo sé que hay mucha gente que todavía está pagando Rusia. ¿No? Yo me imagino que hay gente pagando Brasil, no me extrañaría. No me extrañaría. Esto es un tema para este lado. Después tienes un tema que vamos a hacer con la gente que es los informales. Bueno, decirle a la gente, no se metan en informal. Si usted ve que no hay un documento legal, que no hay una cédula jurídica. Yo soy muy negativo. Pero algo tenemos que hacer. La gente al final lo que ocupa es la plata. Se nos acaba el tiempo. Quisiera hablar unos minutos muy rápidamente de un tema internacional. Y yo creo que Evo Morales o Bolivia es el tema internacional de la semana. Ha habido, por supuesto, sus temas en Estados Unidos, el impeachment, todo lo que ustedes quieran, pero creo que para nuestra realidad y nuestra región, ¿qué piensan ustedes de Bolivia y lo que ocurrió con Evo? Bien, en realidad uno tendría que ponerse a analizar lo que está pasando en las diferentes partes del mundo y más aún de América Latina, porque tenés Chile, ebullición en todo lado. Pero tenés una cosa característica, Chile económicamente tiene indicadores buenos. Ya quisiera tenerlos Costa Rica, ¿verdad? Bolivia tiene indicadores buenos, ¿verdad? Ya quisiera tenerlos nosotros. Correcto. O sea, el mejor país, es el país que más crece de la Sudamérica. Exactamente. Bolivia. Claro, hay que recordar que están ahora con los metales de los celulares y todo, y eso le está dando mayor rendimiento. El litio, sí. Pero técnicamente, lo que un pueblo nunca te va a aguantar es que alguien se engolosine con el poder, a pesar de que le esté yendo bien. Y me parece a mí que Evo Morales pudo haber salido tranquilamente. Hace muchos años yo le hice una entrevista a Bora Milutinovic, sí, lo recuerdan todos, el entrenador de Costa Rica en Italia. Y le dije un día, Bora, usted regresaría, lo hice aquí para Teletica, por cierto, regresaría usted al país a entrenar otra vez a la selección. Y me dice, yo ya toqué las nubes, de ahí no me quiero bajar. Creo que a Evo Morales le falló el tema, se engolosinó con el tema
y esto le trajo repercusiones. Bueno, cuando me dicen que fue un golpe de Estado, yo no creo que haya sido un golpe de Estado, creo que simple y llanamente se le acabó la cuerda, llegaron los observadores internacionales, me parece que tienen que haberse hablado antes, ¿verdad?, de los resultados, y eso lo tuvo que haber conocido la cúpula de gobierno, la cúpula militar, y haber dicho, mire, esto no lo sostiene nadie, porque aquí hay algo que no estuvo bien, y todo el mundo buscó la salida, ¿verdad? Y lo que tiene, bueno, yo no soy nadie para decirle a Evo Morales qué tiene que hacer, pero debería quedarse creditito. Ya hizo México, lo que hizo, sí. Quédese en México, tranquilo, y que Bolivia resuelva. Volveré, puso en su Twitter. Mira, todos vuelven, porque si Fujimori volvió y todo el mundo vuelve, todos terminan. Pero lo que sí está claro es que me voy a ir un poquito más allá de esta semana. Hay que recordar el referéndum que el propio Evo Morales pierde. Y por un tema de terquedad, yo creo que se puede decir así. En realidad iba perdiendo todo y siempre buscaba la culpa al palo. Exactamente, quería aferrarse al poder. Y lamentablemente lo que dice Simón Bolívar es que una persona que está aferrada al poder al final va a terminar siendo aniquilada. Lo que sucede hoy es una Bolivia que ha tenido esta semana ha tenido la investidura de una señora que ha agarrado las riendas de Bolivia, ha tomado decisiones en las últimas, yo creo, 24, 48 horas de sacar embajadores, obviamente en el caso mío venezolano, que lo sigo muy de cerca, por supuesto que ya invitó a salir a los adeptos a Nicolás Maduro, que es parte de lo que ha sucedido. De hecho, han sido casi 80 embajadores no venezolanos de una gran cantidad de países, obviamente ya los invitó a salir, ya ha tomado decisiones. Apenas está empezando, por supuesto que cuando una persona está liderando un poder transitorio, en este caso la presidenta de Bolivia va a tener que convocar a otras elecciones porque obviamente todavía está muy convulso todo esto y sacar algún tipo de conclusiones me parece que es muy prematuro, pero coincido en sí con Alan de que Evo Morales, que estamos viendo ahorita en las pantallas, se debería quedar ahí, que tititico en México, que yo creo que ahí lo va a traer Andrés Manuel López Obrador, lo va a tener tranquilo por ahí, seguramente lo veremos en Ecuador o seguramente lo veremos en Venezuela viajando y haciendo algún tipo de conferencias, pero no veo que Evo vaya a volver a Bolivia en corto plazo. Y para sumar a lo que planteaba Alan, ya para ir terminando, mucho se habló de que si era un golpe de Estado o no. Lo cierto es que desde hace mucho que la institucionalidad estaba golpeada en Bolivia. No se golpeó el domingo o el sábado. De acuerdo. Una cosa cuando venís arreglando el muñequito de camino, cada vez que perdía o que no le salía bien, entonces, aparecía una maraña y un golpe de Estado si todo estaba parejito, pero si ya todo venía así. Aquí, mira, yo también hay que entender un poquito también cómo han sido los hechos. Él dice que va a presentar su renuncia, dice que la va a redactar y hay una noticia que dice reciben la carta de renuncia. O sea, cuando hay esas tres noticias en una secuencia, tú te das cuenta que él mismo está abandonando el poder por motus propios y bueno, y obviamente tiene que ser el presidente o en este caso presidenta de la Asamblea Legislativa del momento. O sea, eso es lo que reza la política abierta demócrata cuando tú tienes un poder ejecutivo que se está yendo y que va a quedar el presidente del poder legislativo como encargado, por eso que se le pone presidenta con un paréntesis de la E de encargado mientras resuelve obviamente el problema. Pero igual, estaba convulso, venía ya y creo, así simplemente lo voy a decir algo muy personal, creo que la salida de Evo fue lo más sencilla posible, que dicha que fue así, porque no me hubiese gustado tener derrames de sangre, etc. Sí. Les agradezco realmente a ambos que sacaran un ratito para acompañarnos en esta aventura aquí en teletica.com y espero que no sea la última vez que los tengamos por acá para compartir con quienes nos siguen las noticias o algunas de las noticias más importantes, porque sé que algunas quedaron en el tintero, pero evidentemente pues no se puede analizar toda la agenda, sino algunas muy específicas. Alan, Daniel, de verdad, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Rodolfo. Gracias, muchas Rodolfo. gracias, Alan. La pasamos muy bien. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Si Dios lo permite, los esperamos el próximo viernes aquí en profundidad en teletica.com.